Estimadas amigas y amigos, qué gusto saludarles. Pues con mucho entusiasmo estamos revisando toda la información que hemos preparado para ustedes acerca de estos reportes especiales. Es una serie que sin lugar a dudas va a ser muy interesante y muy relevante acerca de los diferentes modelos de distribución de energía para aplicación en centros de datos. Esto es derivado a la, sin lugar a dudas, importante y proverbial información acerca de los diseños de energía eléctrica y su distribución con los diferentes niveles de redundancia. Empecemos pues con la segunda parte de esta serie de reportes especiales. En los centros de datos, los componentes eléctricos relevantes deben suministrarse con electricidad con la máxima confiabilidad, considerando su operación alrededor de las 24 horas del día. El mal funcionamiento o incluso un apagón y las pérdidas de datos resultantes de estas catástrofes, así como las interrupciones operativas, causarán sin lugar a duda pérdidas económicas sustanciales para un operador de centro de datos. Esta tabla que aparece en esta diapositiva nos habla de un costo basado en euros, de acuerdo a la Comunidad Económica Europea, de pérdidas monetarias por hora en caso de fallas. Por ejemplo, para comercios financieros de acciones y bonos llega a niveles superiores a los 5.000 euros por hora, al igual que las tarjetas de crédito y las transacciones remotas. Las compras por televisión es el tercer lugar en el impacto económico catastrófico derivado de estas fallas. Las compras por catálogo, vía email, los proveedores de servicio, la industria de manufactura no están exentos, el comercio en general, los bancos y aseguradoras e inclusive la industria de la construcción. Sobre todo si consideramos que ya muchos proyectos se manejan bajo el concepto de las bibliotecas BIM, de AutoCAD, y esto pudiera reflejar retrasos en los diseños, en la cadena de suministro. Es muy importante que consideremos todo esto. Además, se pueden esperar daños consecuentes debido a la pérdida de imagen y confianza del público en general. Continuando con este análisis, revisemos ahora qué factores han causado interrupciones operativas en los centros de datos en los últimos 24 meses, cuando menos en el continente europeo. A menudo las consecuencias de las fallas de tecnologías de la información se subestiman, ya que solo el tiempo de trabajo perdido es tomado en cuenta en el cálculo de los costos provocados por las averías. No se toman en cuenta los daños consecuentes, como la pérdida de confianza de las empresas y de los consumidores, inversionistas y posiblemente incluso posibles sanciones contractuales. Los mejores ejemplos son las entregas justo a tiempo, dadas en contratos de obras y servicios o contratos de construcción. Muy populares hoy en día estos esquemas de trabajo. Si los retrasos son causados por fallas de las tecnologías de la información, se pueden reclamar sanciones por incumplimiento de contrato. Al mismo tiempo, los gerentes y administradores de tecnologías de la información experimentaron que la razón más frecuente de los tiempos de inactividad operativa se debe a problemas con el suministro de energía eléctrica de los centros de datos, de acuerdo a cómo nos describe esta tabla en la diapositiva actual. Estos son los costos de daños causados por averías informáticas. La distribución percentual de frecuencia que responde a la pregunta del título de esta diapositiva, que dice ¿qué factores han causado interrupciones operativas en su centro de datos en los últimos 24 meses? El 54% de los encuestados comentó que apagones, falla en los equipos de respaldo como UPS o tableros de distribución el 33%, falla en los sistemas de enfriamiento el 22%, fallas derivadas de presencia o conatos de incendio o presencia de humo el 6%, presencia de agua en el sitio 5%, fallas humanas provocadas por los operadores 23%, fallas de sistemas de tecnologías de la información como equipos activos o servidores 21%, fallas del cableado estructurado 9%, falla en los sistemas de la red 17%.
Descargas electrostáticas, 4%. Catástrofes naturales, 5%. Ahora revisemos los ejemplos de pérdidas anuales debidos a la falta de una buena calidad de voltaje o calidad de la energía. Recordemos que en este reporte especial estamos revisando ejemplos solo considerados a los publicados por países de la Comunidad Económica Europea, ya que a pesar de una alta confiabilidad del suministro, es el operador del sistema de distribución, en nuestro caso, en nuestro país, que sería la Comisión Federal de Electricidad, quien es responsable y una y otra vez de una interrupción del suministro eléctrico. La mayoría de estas fallas duran menos de un segundo, por lo que apenas se notan, cuando menos en Europa. Pero incluso las interrupciones de más de 10 milisegundos y las caídas de voltaje pueden perjudicar las operaciones de los sistemas de tecnologías de la información y provocar pérdidas financieras. De acuerdo a la tabla que presentamos aquí, los costos estimados en millones de euros representaron caídas de voltaje o interrupciones en niveles de 85 millones de euros al año en cada una de estas catástrofes. Distorsión armónica, 5 millones de euros. Apagones prolongados, 2 millones de euros. Sobrevoltajes y otros transitorios, 50 millones de euros. Parpadeos, desbalanceo de la tierra eléctrica y otros problemas relacionados con la interferencia electromagnética o electromecánica representó 5 millones de euros. Es por esto que la planificación precisa de la fuente de alimentación de seguridad representada por una planta de emergencia y la fuente de alimentación ininterrumpida UPS son de vital importancia para la operación de los centros de datos. Cuestiones importantes de las tareas de los diseñadores. Depende del planificador, por un lado, ganar una ventaja sobre sus competidores y simultáneamente ganar puntos de venta únicos al ofrecer conceptos modernos e innovadores para el diseño de los sistemas de suministro de energía, haciéndolo menos complicados y complejos. Y también hacer una adecuada selección de equipos. Pero por otro lado, también es responsable de su trabajo de planificación, lo que significa que puede ser considerado responsable de los daños que pudieran provocar un mal diseño. Por lo tanto, es importante aclarar el alcance del proyecto y las condiciones económicas con el propietario o el desarrollador en una etapa temprana del diseño. Planificación completamente integrada de la energía eléctrica en los centros de datos. Energía completamente integrada, que representan soluciones integradas para la distribución de energía eléctrica desde, como se ve en esta imagen de la diapositiva actual, los sistemas de gestión de la energía, los DCIMs o BMS, y su aplicación transparente de las condiciones de la energía. Los productos y sistemas desde la subestación, desde la acometida, los sistemas de energía sustentable, ya sea solar, eólica, los sistemas ya dentro de los edificios de distribución en media tensión, los transformadores, las subestaciones, los sistemas de distribución de bajo voltaje, hasta el último contacto, y sobre todo también, como decíamos, las herramientas de software de planeación y diseño que vamos a analizar en etapas subsecuentes. Como comentamos, la planificación integrada en el contexto de energía completamente integrada, que va desde la alimentación de media tensión hasta los gabinetes que contienen los servidores, comienza con un enfoque holístico que tiene en cuenta estas condiciones y ofrece una solución rentable y segura. Las fases iniciales de planificación de la distribución de energía eléctrica de un centro de datos ya son de vital importancia, ya que determinan la configuración básica y las pautas para el curso posterior del proyecto. Suposiciones erróneas y especificaciones imprecisas pueden resultar en un sobredimensionamiento del sistema y en consecuencia en costos innecesarios, o, por otro lado, en un tamaño insuficiente y en consecuencia en una sobrecarga y falla del equipo. La especificación de diseño y la especificación de su rendimiento, del equipamiento y de la instalación en general se basa en que construiremos sobre esta. Sobre eso, básicamente, es la base para la creación de un proyecto específico para cada cliente en particular, cuyo proyecto, como sabemos, siempre será único.
Especificación de diseño. El diseño o especificación del proyecto describe el qué y para qué propósito, así como también, perdón, describe los requisitos básicos. Para el contratista es la base para elaborar una especificación del rendimiento esperado. Describe los requisitos directos y los deseos colocados en un producto o proyecto planificado desde el punto de vista del usuario. Sirve de base para realizar la invitación a una licitación, elaborar la propia licitación, la cotización y el contrato. Representa, por lo tanto, el alcance de los requisitos definidos por la parte adjudicatoria del contrato en relación con las entregas y los servicios que deben realizarse en cada etapa por el contratista dentro del alcance del contrato. Las preguntas sobre qué y con qué propósito se responderán en el pliego de condiciones previos. Los requisitos serán cuantificados y verificables. El pliego de condiciones es elaborado por la parte adjudicatoria, externa o interna, y estará dirigida a las contratistas. En el desarrollo de software, la especificación de diseño constituye el resultado de la fase de planificación y generalmente es elaborada por los desarrolladores como una primera etapa de la especificación de un rendimiento operativo esperado. Hablando de la especificación del rendimiento. Es la característica que representa el concepto que debe ponerse en práctica y está técnicamente detallada en la medida en que puede servir de base para la adjudicación del contrato. Como comentamos, es una descripción detallada de un servicio a realizar. Por ejemplo, la construcción de una planta técnica, la construcción de una herramienta o la creación de un programa informático. Describe las soluciones que el contratista ha elaborado para implementar el proyecto sobre la base de la especificación de diseño definida por el cliente. Las preguntas sobre cómo debe ponerse en práctica un proyecto y qué herramientas o recursos se emplearán se tratan de las especificaciones del rendimiento. El contenido de dicha especificación de diseño se describe más adelante con más detalle, se completa y se escribe en un concepto de implementación plausible y se combina con los requisitos técnicos de operación y mantenimiento. Por lo general, cada uno de los requisitos de la especificación de diseño se puede asignar a uno o más servicios definidos en dicha especificación de rendimiento. Esto también ilustra el orden de los dos documentos en el proceso de desarrollo. Se cumple un requisito cuando se implementa la característica correspondiente. Situación competitiva durante las decisiones de planificación. Cuando se elabora una especificación de diseño o rendimiento, se debe considerar que los objetivos subordinados, como la inversión, las pérdidas, la confiabilidad, la calidad y mucho más, pueden influir mutuamente. Enumerar tales relaciones conflictivas y sopesarlas o ponderarlas en el contexto del proyecto fomentará las decisiones de planificación y por lo tanto el enfoque que se pone en la especificación de diseño y rendimiento. La evaluación en el contexto del diseño o la especificación del rendimiento debe basarse en diferentes preguntas planteadas. La tabla que presentamos en esta diapositiva muestra una matriz de correlación simple en la que se evalúa la situación competitiva de cada una de las submetas individuales. Por ejemplo, la submeta 2, bajas pérdidas de energía, está fuertemente influenciada por la submeta 1, costo de la inversión, mientras que la submeta 4, alta confiabilidad del suministro, no tiene una interrelación inmediata con las pérdidas de energía. Como vemos en este matriz hay muchas cuestiones que debemos preguntarnos durante la etapa de planificación. Ahora hablemos de los softwares de diseño y planificación, en particular una poderosa herramienta desarrollada por los ingenieros alemanes de Siemens, el Simaris. Dado que los requisitos para el equipamiento de los centros de datos, así como las expectativas con respecto a la seguridad del sistema y la documentación aumentan constantemente, la planificación de la distribución de energía eléctrica se vuelve cada vez más exigente y compleja. Las herramientas de software de Simaris apoyan a estas etapas de planificación de sistemas de distribución de energía en centros de datos o en edificios y permiten una operación conveniente y fácil,
gracias a una interfaz de usuario bien diseñada y funciones que pueden usarse de forma intuitiva. Los módulos, dispositivos y sistemas que se requieren con frecuencia se pueden guardar como favoritos e integrarse nuevamente en archivos de planificación posteriores, en otros proyectos, por ejemplo. Por lo tanto, los gastos de planificación se pueden reducir aún más mediante el uso de las herramientas de software Simaris. El usuario puede actualizar los datos de producto almacenados de forma sencilla mediante actualizaciones en línea. Los datos están, por supuesto, sincronizados entre los programas. La revisión de Simaris, veremos ahora el dimensionamiento con las herramientas de diseño de esta herramienta. De acuerdo con las condiciones resultantes de los requisitos del proyecto, el diseño de Simaris se puede utilizar para dimensionar el equipo de acuerdo con las reglas aceptadas de buenas prácticas de instalación y todas las normas aplicables, NEC, en nuestro país NOM, BDE y EC, en Europa, desde el suministro de media tensión hasta el último contacto. Por lo tanto, el diseño Simaris admite el cálculo de corrientes de cortocircuito, flujo y distribución de cargas, caída de voltaje e informe de energía. Además, el diseño de Simaris ayuda en la selección de equipos realmente necesarios, por ejemplo, dispositivos de switcheo, conmutación y protección de media tensión, transformadores, generadores, dispositivos de switcheo y protección en baja tensión y el dimensionamiento de cables y sistemas de barras colectoras. Además, la protección contra rayos y sobretensiones se pueden incluir en el proceso de dimensionamiento. El sistema de suministro de energía a planificar se puede diseñar gráficamente de forma rápida y fácil, así como con una claridad con la ayuda de los elementos almacenados en la biblioteca, como las imágenes que se representan en la diapositiva actual. Posteriormente, el planificador define los modos de funcionamiento necesarios para el proyecto. Esta definición puede ser más o menos compleja, dependiendo del tamaño del proyecto y del tipo y cantidad de alimentadores de carga y acoplamientos utilizados. Sin embargo, con el diseño Simaris, esta definición es bastante simple, ya que los dispositivos relevantes y sus condiciones de conmutación requeridas para los respectivos modos de operación se presentan gráficamente de manera clara y bien estructurada. Todos los modos de conmutación o switcheo comunes se pueden mapear y calcular gracias a la opción de representar acoplamientos direccionales y no direccionales y alimentadores de carga a niveles de su distribución y redes aisladas exclusivamente. Pues, estimados amigos, hasta aquí dejamos esta segunda parte de este tema que sin lugar a dudas será muy relevante en todo lo que tiene que ver la subdistribución y la distribución primaria para un diseño exitoso para un nuevo centro de datos. Nos vemos la siguiente semana, donde revisaremos la tercera parte de esta serie que con mucho gusto estamos preparando para ustedes de los modelos de distribución de energía eléctrica para su aplicación en centros de datos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.